Hola, estamos acá en el canal Sur o No Sur, Psicología Social desde el sur de Chile, y hoy día principalmente nos interesa poder revisar, ¿cierto?, la Primera Guerra Mundial. Entonces, vamos a ir en este siglo XX, ¿cierto?, a propósito de nuestro ciclo de la modernidad, vamos a ir revisando hechos en particular por video, ¿ok? Vamos a separar este siglo XX y vamos a ir revisando distintos hechos muy significativos que ocurrieron y que marcan el curso de la modernidad. ¿Ok? Bueno, para poder empezar la revisión del día de hoy, decir que principalmente vamos a centrarnos en la Primera Guerra Mundial. Partiendo el siglo XX, nos encontramos con esta Primera Guerra Mundial que parte en 1914 y que termina en 1918. Una guerra muy cruenta, la guerra hasta ese momento en donde la tecnología bélica se vuelve de gran magnitud, ¿cierto? Y el nivel de violencia es altísimo. 9 millones de soldados en servicio pierden la vida, ¿cierto? 7 millones de civiles también pierden la vida. Una guerra cruenta que parte por un conflicto entre un par de naciones y que sigue en una escalada gigantesca, ¿cierto? A propósito de qué. Bueno, cierto, durante 1914 en Sarajevo se da el asesinato, el atentado, cierto, a Francisco Fernando, ¿ya? ¿Quién era Francisco Fernando? Era un archiduque, como vemos en imágenes, el archiduque de Austria, ya heredero al trono del imperio austrohúngaro ya en ese momento. ¿Qué genera esto? Bueno, se supone que el que genera el asesinato es un fanático serbio. ¿Ok? Por lo tanto, Austria-Hungría le pide explicaciones a Serbia y le dice que tiene que generar una investigación. Serbia se rehúsa a generar esta investigación, ¿cierto? Y junto con el apoyo de Rusia, hace frente a Austria-Hungría, en donde se desata, ¿cierto?, el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Esto es lo que desata, genera gran conmoción el asesinato de Francisco Fernando. Gran conmoción a nivel mundial, ¿cierto? Y nuevamente se empieza Europa a configurar para enfrentar esta Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Con la cual parte el siglo XX. Entonces resulta muy importante lograr visualizar que nuevamente el mapa, ¿cierto?, de Europa se empieza a configurar. Nos damos cuenta que al principio de la guerra, ¿cierto?, hay dos bandos claros. Nos encontramos con las potencias centrales, ¿cierto? Se llaman potencias centrales porque estaban en el centro de Europa, ¿cierto? Y bajaban, ¿cierto?, hacia el borde, al límite asiático, Euroasia, ¿cierto?, llegando al Imperio Otomano, ¿cierto? En la puerta de entrada de Europa a Asia, por lo que hoy es Turquía. Entonces nos encontramos con Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano a principio de la guerra, ¿cierto?, como las potencias centrales. Y del otro lado, de la parte de los aliados, del triple entente, ¿cierto?, de los cordiales, como se le denominaba, nos encontramos con Rusia, Reino Unido, Francia, y posteriormente se sumaría Italia, ¿cierto?, al bando aliado, junto a Japón. Al finalizar ya en la última parte de la guerra, 1917, se suma Estados Unidos también al bando de los aliados. Resulta muy importante leer esta configuración. En este mapa ya vemos, ¿cierto?, una organización mucho más definida, en donde en definitiva lo que terminamos viendo es que ya está todo el continente europeo, ¿cierto?, a mediados de la guerra, con de un lado o del otro. Los países que están en neutralidad son muy pocos, como nos damos cuenta. España se encontraba también en situación de neutralidad, Suiza también estaba en situación de neutralidad, ¿cierto? Pero ya nos damos cuenta que Italia está en el triple entente, ¿cierto?, en el bando aliado, y que Bulgaria también toma parte, ¿cierto?, del bando de las potencias centrales avanzada la guerra. Resulta muy importante visualizar cómo se van reconfigurando los bandos en esta guerra. Otro punto importante para poder plantear, ¿cierto?, con respecto a esta guerra es el uso de las tecnologías tan potentes, beligerantes que existieron, ¿cierto?, para esta primera guerra, a propósito de la revolución industrial, de la segunda revolución industrial,
que uno podría pensar fue para generar un mejor desarrollo civilizatorio, bueno, también sirvió para poder destruir la civilización de alguna manera, ¿cierto? En la Primera Guerra Mundial fue una masacre atroz, ¿cierto? Terrible, y que generó una gran guerra de trincheras. Ya los soldados, ¿cierto?, metidos en estas trincheras del bando que fuera, en donde la guerra, ¿cierto?, en un principio se encajonó, por decirlo de alguna manera, se vio parada, frenada frente a estos desarrollos de las trincheras. Vemos, ¿cierto?, en imágenes soldados del ejército británico. Ningún ejército escapó de esta lógica, ni los soldados, ¿cierto?, de las potencias centrales, ni tampoco los soldados, ¿cierto?, del bando aliado. Podemos ver, ¿cierto?, soldados también del ejército francés que están en la misma lógica de las trincheras, y esto era un espacio muy deplorable. ¿Ya? La cantidad de enfermedades, infecciones, hay cartas de soldados escritas a sus esposas donde cuentan que duermen con las ratas, ¿cierto?, que las fecas están en todas partes, horrible. ¿Ok? Fue una guerra en donde tuvieron que permanecer en trincheras muchas veces, ¿cierto?, con cuerpos, cadáveres al lado. Fue una guerra espantosa en ese sentido. También, a propósito de la Segunda Revolución Industrial, fue una guerra que se peleó en distintos planos, no solamente en la tierra y con caballería, ¿no?, sino que también se peleó en el aire fuertemente, y esto por parte de los dos bandos. Veíamos en imágenes, ¿cierto?, aviones del Imperio Alemán, vemos ciertos aviones franceses, que en realidad fue una guerra que en definitiva se peleó en el aire por ambos bandos. El ejército, la Fuerza Aérea Italiana también, ¿cierto?, estuvo participando en los combates aéreos de la Primera Guerra Mundial. Otro hito importante que rompe esta guerra de trincheras, ¿no?, es la utilización por primera vez del tanque, ¿cierto?, en conflictos bélicos. Y esto generó una ruptura, ¿cierto?, de la forma de abordar la guerra de trincheras, porque los tanques rompían con todo hacia adelante. Estamos viendo uno de los primeros tanques británicos, ¿cierto?, que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial. Bueno, y enfrentarse con uno de estos monstruos metálicos tiene que haber sido terrible, abominable poder haber estado ahí frente a este tanque cruzando tu trinchera, ¿no? Bueno, pero estas tecnologías provenientes de la Segunda Revolución Industrial generan una guerra que en el siglo XVII, en el siglo XVIII, solamente podía estar, no sé, en la mente de alguien que trabajaba en la ciencia ficción. Que solamente podía estar en los libros de Julio Verne, a propósito del U-Boot, el submarino, ¿cierto?, alemán, que cortaba la línea de abastecimiento, que bueno, también fue una moneda de cambio, ¿cierto?, en la Segunda Guerra Mundial. Los submarinos alemanes, ¿cierto?, en ese tiempo nazi, en la Segunda Guerra Mundial, también cortaban la línea de abastecimiento de la gran isla británica, de Inglaterra, ¿cierto? Lo que impedía, ¿cierto?, que tuvieran un buen acceso a suministro e insumos. Bueno, una guerra que se peleó en el aire, en el agua, bajo el agua, en la tierra. ¿Ok? Muy importante lograr visualizar cómo la Segunda Revolución Industrial impacta en esto. Al terminar la guerra, que termina en 1918, en 1917, ¿cierto?, Revolución bolchevique, eso genera un cambio en el conflicto. Rusia, que estaba en el bando aliado, ¿cierto?, en ese momento pasa a ver sus problemas internos, lo cual genera que en 1917 se despegue un poco de la guerra y que las fuerzas de las potencias centrales empiezan a preocuparse, ¿cierto?, de custodiar las trincheras occidentales, ¿cierto?, en esa parte de la guerra. Sumado a este evento, 1917, también ocurre que entra Estados Unidos en el conflicto bélico para terminar de colocar la balanza a favor, es cierto, de las potencias aliadas. Final de la guerra, triunfo de potencias aliadas por sobre las potencias centrales, ¿cierto? Se firma el Tratado de Versalles. Vemos acá a líderes, ¿cierto?, en plano central, presidente de Estados Unidos de la época, en donde posteriormente se comenta, tanto en prensa como políticos, ¿cierto?, que en realidad este Tratado de Versalles no es un tratado de paz, ni significa el punto cúlmine de los conflictos beligerantes en Europa y en el mundo, sino que al parecer es un caldo de cultivo para un nuevo conflicto que podría venir más adelante. Y era lo que estaba en la conversación, era lo que estaba en boga, era lo que se suponía, porque
los castigos, tanto económicos como el costo territorial que le significó a los países que perdieron, ¿cierto? Se le quitaron territorios, recursos naturales, se le impidió generar un ejército, ¿cierto? Moderno y con el mismo desarrollo de los ejércitos del grupo aliado. Por lo tanto, el Tratado de Versalles terminó conflictuando, ¿cierto? Impidiendo el desarrollo de los países que estaban, ¿cierto?, en las potencias centrales, que se vieron muy disminuidos a propósito del Tratado de Versalles y a propósito de lo que significó la guerra y el pago de la reconstrucción a propósito de la guerra. Por lo tanto, la Primera Guerra termina con el Tratado de Versalles, pero como punto de partida el Tratado de Versalles de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, el día de hoy la idea era poder compartir, ¿cierto?, el conflicto de la Primera Guerra Mundial y recordar que en este ciclo de videos de la modernidad, el siglo XX lo vamos a ir revisando por hechos, ¿ok? Así que no se pierdan el próximo video, denle like, ¿cierto? Suscríbanse, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.